En este video vamos a abordar un planeamiento sobre coeficientes de asociación específicos para variables dicotómicas. Para comenzar, conviene hacer un recuerdo rápido de qué es un coeficiente de asociación y para qué sirve en el contexto de la estadística básica y en el análisis de variables de la relación de variables no métricas. Un coeficiente de asociación es un estadístico, entre los varios que disponemos en la estadística básica, para informar sobre la distribución conjunta de dos variables no métricas. La característica central del estadístico coeficiente de asociación es que va a resumir un contraste entre una distribución observada obtenida de la matriz de datos y una distribución esperada o de formulación teórica. Recordemos que los coeficientes de asociación tienen o pueden alcanzar a cumplir con tres objetivos del análisis distintos: informar sobre la existencia de la relación, informar sobre la magnitud e informar sobre el sentido. El cuarto objetivo del análisis de la relación entre variables, informar sobre la forma, es algo que queda fuera del alcance de esta presentación en la medida en que la forma es factible de predicarse de la relación de variables métricas, pero no de no métricas. Para variables no métricas, nominales u ordinales, o variables dicotómicas, es que tendremos un conjunto de coeficientes. Diferentes autores llegan a hablar de aproximadamente unos 20 distintos entre los cuales elegir. Es de importancia recordar que la distribución observada está en la tabla de contingencia. El cálculo de coeficientes no quita validez, no quita utilidad a la construcción y a la lectura de la tabla de contingencia. Vamos a desarrollar tres ideas a continuación que tienen que ver con la elección del estadístico para el análisis de asociación. La primera y central es que no hay un único y mejor estadístico aplicable a cualquier tipo de análisis de relación. Hay varios, alrededor de 20 según alguna bibliografía. En consecuencia, cuando estamos haciendo análisis de asociación es inevitable elegir un estadístico en base a criterios. Gruesamente, lo primero que uno tiene que revisar es qué está explícitamente enunciando la hipótesis en discusión. ¿Está planteando solo la existencia de una relación? Además de la existencia, ¿alcanza a predicar sobre la magnitud o la fuerza que tiene la relación entre las variables? Aparte de la magnitud y la existencia, ¿se habla de la dirección de la relación o se habla de alguna combinación de valores particulares de esa relación? En segundo lugar, ¿qué tipo de variables están involucradas? ¿Son todas nominales, dicotómicas o dicotómicas? En nuestro caso, en este video, nos vamos a ocupar de las variables dicotómicas. El segundo elemento para la elección de un estadístico, y que tiene que quedar claro en estas ideas centrales, es que cuando uno hace análisis de asociación restringido por hipótesis a la existencia, es relativamente fácil hacerlo. Alcanza a contestear si el g cuadrado es igual a 0 para decir hay que aceptar la independencia de las variables, o si es superior a 0, descartar o falsear la independencia y aceptar que existe relación. Sin embargo, debe quedar claro también que rechazar la igualdad indicada por la ecuación número 2 es bastante fácil en el análisis y en el contexto de la educación de la estadística social básica. ¿Por qué? Porque es una igualdad meramente matemática y alcanza con que en una tabla de contingencia se mueva de un caso en la distribución general como para que las frecuencias esperadas y las observadas marquen una discrepancia y se traduzca en un chi cuadrado superior a 0. En consecuencia, tiene razón o tiene sentido meterse a trabajar con coeficiente de asociación, calcular un coeficiente de asociación, cuando la hipótesis explícitamente habla de la magnitud. Finalmente, una tercera idea que tiene que ver con la elección de coeficientes es que más allá de que uno lo elija con total pertinencia a la hipótesis, ¿sí?, todo coeficiente es un resumen y por tanto una abstracción que deja de lado detalles importantes de la distribución observada en la tabla de contingencia. No permite saber exactamente cuáles son las combinaciones entre los valores de las variables que están concentrando los casos, o que, al contrario, combinación de valores para los cuales no hay casos. Para identificar estos aspectos muy específicos de una tabla, se requiere hacer un análisis de la tabla de contingencia, una lectura de la tabla.
esto es inevitable y además es una muy buena práctica del análisis de asociación. Tratemos de desarrollar un ejemplo. Para eso hemos tomado el Latinobarómetro 2018, esta encuesta de opinión que se hace en varios países de América Latina y de la península ibérica. En este caso vamos a tomar dos preguntas. Una primera pregunta que identifica la identidad partidaria o político-partidaria del respondente, que finalmente lo agrupa en partidos del gobierno o que ejercen el gobierno y partidos que ejercen la oposición. Por tanto, nuestra primera variable es dicotómica con estos dos valores. La variable dependiente va a ser el grado de confianza que los encuestados declaran tener sobre la institución de las Fuerzas Armadas. Ubiquemos un poco el tema. Básicamente, la confianza que los entrevistados declaran tener en instituciones públicas de carácter histórico y de alcance nacional representan grandes indicadores y estructuradores de posiciones de opinión pública ideológicas de largo plazo, más estables, más inerciales, que lo que pueden ser aquellas opiniones o posiciones que devienen de tratamiento de temas contingentes. Por consecuencia, poner en relación estas opiniones sobre instituciones históricas y nacionales con identificaciones partidarias permite saber de agrupamientos o de contradicciones en los bloques gobierno y oposición y posibles realineamientos tanto del electorado como de los actores políticos. ¿Sí? Para eso lo que tomamos son las identidades partidarias, las agrupamos en dos, partidos del gobierno, partidos de la oposición, el grado de confianza, que es una variable ordinal, también la agrupamos o reagrupamos los cuatro valores que tiene en dos valores que representan grados de confianza positivos, o sea, hay algún grado de confianza, y otro valor de la variable de confianza que va a ser sin confianza en la institución de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la hipótesis? Nuestra hipótesis sostiene que la confianza en las Fuerzas Armadas es alta entre los partidos de oposición y es baja en los partidos del gobierno para el año 2018 en Uruguay. Aclaremos el contexto histórico. Si tuviéramos que dibujar ahora las hipótesis sustantivas que acabamos de plantear y la hipótesis nula, haríamos estas dos tablas donde los colores representan concentraciones de casos. Lo importante de la tabla imaginaria de la derecha es que la independencia estadística debería observarse a través de una igual concentración de casos, o sea, proporciones iguales de personas de la oposición y del gobierno que tienen poca o nula confianza en las Fuerzas Armadas. Es decir, las proporciones dentro de una y de otra categoría de la variable partidos es igual en definitiva a la proporción incondicional de la confianza en el total de la población. Ahora bien, si la hipótesis 3 se cumpliera o deseara observarse cumpliéndose, tendríamos que encontrar algo como está en la tabla de la derecha, donde los colores verdes representan concentraciones de casos, donde las personas identificadas con los partidos del gobierno tienden a concentrarse en tener poca o nula confianza en las Fuerzas Armadas y las personas que tienen identidades con los partidos de la oposición tienen alta confianza o mucha confianza en las Fuerzas Armadas. Veamos ahora la distribución de casos. Esta es la muestra, tal como se distribuyeron las opiniones en esta combinación de variables. Tal como podemos ver, esta es una tabla que está porcentualizada en el sentido de la variable independiente, que en este caso le hemos atribuido ese papel a partido de oposición o partido de gobierno, o sea, la identidad partidaria del respondente. ¿De acuerdo? Observamos rápidamente que casi un 24% de los identificados con los partidos de la oposición tienen baja o nula confianza en las Fuerzas Armadas y que en cambio el 48% de los que se identifican con los partidos del gobierno tienen baja o nula confianza. Claramente cualquiera de las dos proporciones o porcentajes en este caso es distinto del porcentaje incondicional que está en el marginal fila, que es 36%.
Si tuviera que dibujar la tabla observada, debe observarse que no está concentrada los colores verdes en los lugares donde habíamos planteado que estuvieran, sino que por el contrario están concentrándose en la fila de abajo. Hay aproximadamente mitades de quienes se identifican con el partido del gobierno con confianza o sin confianza en las Fuerzas Armadas, pero lo que está claro es que hay un vaciamiento, una tendencia al vaciamiento en la celda marcada por X igual 0 y Y igual 0, o sea, identificados con partidos de la oposición sin confianza en las Fuerzas Armadas. Veamos ahora, hecha la lectura de tablas, cómo podemos discutir la magnitud de la relación que está implicada en la hipótesis que acabamos de proponer. De nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elegir un coeficiente. ¿Qué criterios tenemos para elegir coeficientes en tabla de 2×2? Bueno, se nos simplifican los criterios generales porque vamos a elegirlos de acuerdo al objetivo de análisis y, en segundo lugar, al recorrido cerrado o no cerrado que tengan los coeficientes. ¿Qué alternativas de coeficientes tenemos? En las tablas de 2×2 podemos aplicar cualquiera de los coeficientes para variables pluricotómicas nominales que ya han sido considerados anteriormente. A ese conjunto de coeficientes le podemos agregar coeficientes específicos para este tipo de tablas, en particular dos, el coeficiente phi y la Q de Joule. Estos dos coeficientes específicos tienen la virtud de que nos permiten obviar el cálculo de la G cuadrada o chi cuadrada. No es necesario calcularlo previamente para luego calcular los coeficientes, como es en el caso de los coeficientes pluricotómicos, por ejemplo la B de Cramer. Sin embargo, esta ventaja de que hace un cálculo más directo y más rápido tiene una desventaja porque nos implica conocer o incorporar nociones en la anatomía de la tabla que todavía no habíamos incorporado. Básicamente dos. En cuanto a la anatomía de la tabla, primer elemento, introduzcamos la noción de diagonal mayor. ¿Qué es la diagonal mayor? Es aquella combinación de celdas donde se juntan los valores 0 correspondientes a las dos dicotomías. Recordemos que por convención una dicotomía suele caracterizarse como ausencia y presencia de un atributo. Por ejemplo, en este caso, en la variable x, el 1 representa partidos del gobierno y 0 partidos de oposición. Es decir, el 0 es ausencia de oficialismo, podríamos llamarlo de alguna forma, y el 0 en la variable y dependiente es ausencia de confianza. Si la combinación de valores es 0, 0 o 1, 1, los casos estarán concentrándose en la diagonal pintado de lila, que se llama diagonal mayor. En cambio, si los casos se concentraran en ausencia de oficialismo, o sea 0, y presencia de confianza, es decir, y igual 1, tendríamos una concentración en la diagonal menor, en esta pintada de violeta. Debo anotar además las características de los marginales renglones y marginales filas construidos como sumas de las celdas, de los contenidos de las celdas. Esto va a ser útil en particular para verlo en la fórmula de la phi, del coeficiente phi. Aquí lo tenemos precisamente al phi, que es el primer coeficiente específico para tablas de 2×2. Es de recordar o es de saber que phi se puede calcular directamente como una simplificación del coeficiente b de Cramer, en la medida que en el denominador no es necesario multiplicar n por el número de casos, el menor número de renglones o de columnas, como requiere la b de Cramer, o se puede calcular directamente sin ir por el camino del chi cuadrado como una comparación del peso de la diagonal mayor menos la diagonal menor. Si se observa, A y D son las dos celdas que definen la diagonal mayor, B y C son las dos celdas que definen la diagonal menor. Aquí en el numerador del coeficiente se hallan multiplicadas
y luego restadas las dos diagonales, que quiere decir que si este número es positivo, quiere decir que los casos tienden a concentrarse en la diagonal mayor, es decir, predominan los 0, 0 y 1, 1, aunque, y luego si predomina el resultado de esta resta es negativo, quiere decir que predominan las combinaciones 0, 1 o 1, 0, los casos concentrados en la diagonal menor. El coeficiente está normalizado y está estandarizado para que tenga un recorrido cerrado, por lo que se divide no entre n, sino entre la multiplicación de los marginales fila y columna, resultado que luego se le toma raíz cuadrada. Insisto, este coeficiente en su numerador permite que haya valores negativos, toda vez que la diagonal menor sea mayor que la diagonal mayor, y por tanto el coeficiente puede tomar valores hasta menos 1 o hasta más 1. En menos 1 y en más 1 el coeficiente informa de asociación perfecta. En menos 1 asociación perfecta negativa y en más 1 asociación perfecta positiva. El segundo coeficiente específico para las variables dicotómicas es la Q de Joule. La Q de Joule, al igual que la phi, se calcula directamente desde la tabla de contingencia, es decir, usando las frecuencias absolutas conjuntas, y también como la phi, en la segunda fórmula que acabamos de ver, se calcula comparando las magnitudes que tienen la diagonal mayor y la diagonal menor. Se puede apreciar en la fórmula que este coeficiente, también como la phi, va a dar negativo o positivo, es decir, que es un coeficiente que se mueve desde valores menos 1 a más 1, con el 0 cuando hay independencia estadística. Dará más 1, es decir, dará valores positivos toda vez que A por D, es decir, la diagonal mayor, sea mayor que la B por C, que es la diagonal menor de la tabla. A su vez, dará valores negativos toda vez que A por D, la diagonal mayor, tenga menor dimensión, menor magnitud que la diagonal menor. En extremo, toda vez que alguna de las celdas sea 0, el coeficiente va a dar 1. Si, por ejemplo, la celda que está vacía, que es 0, corresponde a la diagonal mayor, el coeficiente va a dar menos 1, porque se cancelan el término de arriba y obviamente también el de abajo. Si en cambio la celda que se vacía corresponde a la diagonal menor, a la B o a la C, el coeficiente da 1 positivo. Esta propiedad se le llama sensibilidad rinconal. ¿Cómo mirar esto? La hipótesis que nosotros teníamos decía que los identificados con partidos del gobierno tenían poca o nula confianza en las Fuerzas Armadas y aquellos que se identificaban con la oposición tenían alguna o mucha confianza. Eso implicaba que los casos se concentraban en la diagonal menor y por tanto, si aplicáramos un coeficiente del tipo específico para tablas dicotómicas, dado que esperamos que la diagonal menor sea más grande que la diagonal mayor, esperamos un coeficiente negativo por las razones que acabamos de explicar. Lo que nosotros observamos en la tabla es una distribución en L invertida, digamos, en este sentido, donde lo que se observa es que hay una de las celdas, la celda que combina identidad con partidos de la oposición y sin confianza, esa celda se está vaciando. Esa celda está en la diagonal mayor, por tanto, como dijimos, toda vez que una celda tienda a vaciarse en la diagonal mayor, el coeficiente va a dar menos 1 y crecientemente próximo va a dar negativo y crecientemente próximo a menos 1. Bien, en esta lámina lo que estamos presentando son los coeficientes estimados a partir de las frecuencias absolutas conjuntas de la tabla de contingencia. Ustedes pueden ver en la parte de arriba están los 4 coeficientes que se podían estimar normalmente, como para cualquier otra tabla de variables nominales, y
abajo se ubican los coeficientes específicos para tablas dicotómicas. Lo importante de esta distinción es que los dos coeficientes específicos agregan a la información que agregaban los otros coeficientes, típicamente la B de Cramer, el signo. Es decir, nos están informando de que los datos se están concentrando o se están distribuyendo predominantemente en la diagonal menor de la tabla. El otro dato importante que uno tiene que observar es que el valor de la Q de Joule de menos 0,050 es el doble que el valor de la phi. Por tanto, en términos de informar de la magnitud de la relación, no es lo mismo elegir phi que elegir Q. Veamos las valoraciones que se pueden hacer. Los coeficientes, la C de Cramer, la B de Cramer y la phi se ubican entre 0,10 y 0,29, que Restituto Sierra Bravo llama de magnitud baja. En cambio, la Q de Joule se encuentra en el límite inferior del tramo de coeficientes de magnitud sustancial, cuyas magnitudes son sustanciales. Es decir, la conclusión que uno puede sacar usando Q o usando phi claramente son diferentes y claramente uno debería elegir uno u otro dependiendo de la hipótesis que está estudiando. En nuestro caso, es de recordarse que la hipótesis no hablaba respecto a una celda que estuviera vaciándose o no vaciándose o llenándose en el otro extremo, sino que era una hipótesis que suponía distribuciones en la diagonal menor, pero distribuciones bastante balanceadas. En consecuencia, deberíamos usar la phi. Veamos de nuevo, para enfatizar esta diferencia de interpretación, el coeficiente phi de menos 0,25 informa de una relación de magnitud baja, concentrada sobre la diagonal menor de la tabla, o de la identificación de un partido de gobierno, está asociado con una nula o muy baja confianza en las Fuerzas Armadas. ¿Bien? En cambio, el coeficiente Q de Joule de menos 0,50 informa de una relación sustancial entre las variables. Es muy fuerte, pero ¿qué es lo que informa? Que si uno se autoidentifica con un partido de la oposición, muy difícilmente se pueda encontrar una persona que desconfíe o que tenga muy poca confianza en las Fuerzas Armadas. En síntesis, volvamos a enfatizar. El tema de los coeficientes de asociación, y en este caso de las dicotómicas, vuelve a ser que no hay único y mejor coeficiente. No es mejor phi que Q ni phi. Dependen de la hipótesis que usted tenga. En segundo lugar, es importante meterse a discutir phi o Q para tablas dicotómicas u otros coeficientes si la hipótesis que uno tiene habla de la magnitud o de la distribución o del sentido de las relaciones entre las variables. En estadística básica, donde carecemos de pruebas de significación, tiene muy poca utilidad analizar la existencia de una relación. Prácticamente va a ser muy fácil descartar la hipótesis nula. Y finalmente, de nuevo, el coeficiente no sustituye a la buena lectura de las tablas de contingencia.